Hola, buenas tardes. Somos Municipio Colectivo, Soberano y Territorial, que es un grupo abierto, que es un grupo en construcción de ciudadanos de San Fernando, que estamos buscando diferentes objetivos, que buscamos ser un grupo conformado por todos los ciudadanos de San Fernando. Hola, buenas tardes. Considerando a todos, considerando a todas, considerando a todes. Y hoy queremos invitarlos a ser parte de esta construcción de este grupo abierto. Queremos invitarlos a compartir ideas, queremos invitarlos a un proceso participativo, vinculante, a un proceso de comunicación, a un proceso de investigación, a un proceso de diagnóstico, de información, de educación, construcción de propuestas y soluciones para nuestro San Fernando, para nuestra comuna. Los invitamos a participar, a leer, a escribir, a comentar, a sumarnos, a, a construir distintas posibilidades de cambio para nuestra comuna. Los vamos a invitar a enviarnos videos, a enviarnos consultas, a enviarnos propuestas, también reclamos, a no estar de acuerdo, pero sobre todo los invitamos a participar de esto que nosotros llamamos la construcción de un espacio ciudadano y territorial, colectivo, soberano para nuestro San Fernando. Hoy día estamos inaugurando nuestro primer ciclo de conferencias y más que conferencias, no, son conversatorios. No pretendemos enseñar nada, sino que pretendemos aprender junto a ustedes, aprender junto a nuestros invitados, ir hablando de las actividades y las acciones que realizan cada uno de nuestros invitados y compartir experiencias, conocer experiencias, ¿cierto? Hoy día vamos a comenzar un ciclo de 3 conversatorios que tienen como tema el ordenamiento territorial y el Pladeco. El primer conversatorio que corresponde al día de hoy tiene que ver con participación. La próxima semana vamos a estar hablando de territorio y un tercer conversatorio va a tener que ver con seguridad ciudadana. Luego de estos 3 conversatorios pretendemos hacer una invitación abierta a ustedes y a todo aquel que quiera inscribirse y hacer un plenario y poder debatir sobre propuestas nuevas para nuestro territorio, propuestas nuevas para San Fernando y empezar a hablar de un plan de desarrollo comunal, de un Pladeco, ¿cierto? Nosotros lo primero que vamos a trabajar es el tema de la participación, ¿cierto? Vamos a agradecer en primer lugar que nos han llegado muchos videos cuando hicimos este reto preguntando a la ciudadanía, a nuestros amigos, a las organizaciones sociales, acerca de qué opinaban cada uno de ustedes o cuál es el significado de la palabra participación para cada uno de ustedes y cómo participa, cómo cree que participa. Las principales palabras que se conjugaron cuando en las respuestas que ustedes nos enviaron tiene que ver con tomar acción, movilizarse, ¿cierto? Trabajar por objetivos concretos. Eh, eh, Se habló también con palabras que fueron coincidentes, era hablar de un trabajo en colectivo, de avanzar en estos trabajos en colectivo. Y en torno a eso que ustedes nos propusieron, que nos dijeron que era un poco la participación, hoy día vamos a empezar a construir un espacio de conversación. Hoy día yo quiero presentarles en primer lugar a nuestros invitados. Así que si nos pueden poner en la pantalla, ¿cierto? Por ahí está Matías, pero primero voy a presentar a un invitado que tenemos de afuera, ¿cierto? Roberto Tom García, ¿cierto? Él dice que es villano de raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que él crece en Villa Portales y hoy echa raíces en Villa Olímpica.
2 barrios patrimoniales y muy importantes en las organizaciones populares y sociales en Santiago de Chile. Él es periodista, poeta y gestor cultural, ¿verdad, Tom? Pero gestor cultural comunitario, que eso es muy importante. Hace 12 años gesta y es monitor del colectivo A la Sombra, Arte Carcelario. Desarrolla talleres y encuentros interdisciplinarios en diversos centros pertenecientes al país y ha publicado 3 libros a la fecha. ¿Qué más podríamos decir? Desde el 2014 es miembro del Círculo de la Palabra. Podríamos decir también que del Círculo de la Palabra de Legislación, voy a leer un poquitito aquí, y Políticas Públicas del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, junto con la activación de la red en Chile. Como poeta, este año publicará Vagancia y prepara Portales Puente Clausurado, junto con coordinar la extensión de las escuelas de la poesía. Desde octubre del 2019, El Despertar de Chile, que todos recordamos y del cual todos estamos muy orgullosos, organiza en el territorio Cultura Villa Olímpica, red de artistas, dirigentes sociales y gestores que desde el estallido social mantuvieron durante 83 días continuos la actividad político-cultural del barrio con muestras artísticas, tocatas, pasacalles, intervenciones, y algo muy importante para él, es papá de 2 hijes, Sandino y Lua. Y es nuestro amigo. Ahí tenemos a Matías, que es muy conocido, Matías Riquelme. Él también parte diciendo algo que es fundamental para él, que él es padre, que es muy importante para él. Él es profesor de historia y geografía, activista y gestor social. Sin duda, un gran activista de nuestra comuna. Dirigente estudiantil en los tiempos difíciles, en el 2006. Ya le vamos a preguntar algunas cosas por ahí al Matías. Coformador del colectivo territorial Capacho Inquieto en el sector de La Troya. Participante activo de la coordinadora No Más AFP, que a la cual le quebramos un pedacito la mano, ¿cierto? Un poquitito. En el 2016. Del 2016, del 2000, sí, ahora, en el 2017, en la época que estuvo más, claro, digamos, más efervescente, hoy no participo de ese espacio. Bueno, ahí también podemos hablar un poco de eso. pero ahí podemos hablar, pero fuiste un activo participante sí, claro que sí. de esa organización, ¿verdad? Enamorado se declara de su hija. Yo también sé que es un enamorado de los cerros, de los caminos y del trabajo territorial. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con esto que nos dijeron las personas acerca de la participación. ¿Qué es participación? A mí me interesa saber cómo se participa, a mí me gustaría saber las experiencias de participación, porque hay como un temor a la participación, hay una historia de participación en nuestro país que es confusa y que nos han mezclado, que nos han hecho, en vez de participar, segmentarnos. Entonces yo los invito a la reflexión, ¿sí? Partamos con nuestro conversatorio acerca de participación como acción en los espacios cotidianos. Yo podría decir, por ejemplo, que yo soy una participante activa del arte, la cultura, el deporte y la educación. Son mis ámbitos en los cuales me desempeño y en los cuales trato de aportar un granito de arena para hacer de esa participación un mejorar la vida de los que estamos involucrados en todo ese ámbito que acabo de describir. Pero son ustedes, chicos, los invitados a abrir hoy día este tema de participación. Tom, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, parto saludando y abrazando la invitación. Les comentaba aquí a las compañeras la importancia de la generación de estos espacios. Algo de lo bueno que nos deje también este confinamiento y la pandemia, el poder estar ahora juntos compartiendo una conversación abierta. Y eso es lo rico también. Yo les comentaba que estuve mirando
lo que encontré de información en torno al municipio colectivo, y es una iniciativa de la cual yo también quiero aprender, ¿ya? Entonces, para mí es qué rico poder estar acá compartiendo este caminar, la experiencia. Y desde ahí también voy a hablar como gestor cultural comunitario, como activista cultural, como vecino, como poblador, y desde ahí entendemos, lo primero que podría decir, y que fue una de las cosas que también que nos deja la pandemia, que es romper con el mito del individualismo. Nos damos cuenta en la pandemia que necesitamos de un otro, de una otra, de un otro, y también de un proyecto en común, ¿ya? Entonces, lo primero yo creo que activa el ejercicio de la participación es sentirse parte de algo, ¿ya? Parte de un territorio, parte de una organización, parte de un ideario, parte de un proyecto político, parte de un objetivo común, y desde ahí empezar a hacer la creación de valores, de formas y de estrategias que dan sustento a la participación, ¿ya? La participación está profundamente ligada por el sentido de la pertenencia, ¿ya? En la medida que somos capaces de compartir, como bien decía, objetivos comunes, donde pongamos, o sea, yo, y desde ahí también es donde yo entiendo la participación y me he vinculado activamente, poniendo siempre en el centro a la persona, ¿ya? Y mi participación siempre ha estado vinculada al campo de lo cultural, entendiendo lo cultural no solamente por el ejercicio del disciplinamiento artístico, como comúnmente lo entienden las políticas culturales y la institucionalidad cultural, sino entendiendo cómo las comunidades van resolviendo sus propias necesidades a través de ejercicios de participación e incidencia. Desde ahí se va construyendo comunidad, ¿ya? Participación para mí también va directamente asociado con el concepto de comunidad, de esta puesta en común. Hay temas que son fundamentales para participar, ¿ya? No solamente se necesita la convicción, no solamente algo que escasea un montón que es el tiempo, sino que la predisposición del aprendizaje colectivo. Yo creo que eso es lo primordial, ¿ya? Entender Tom, que en este... ¿Perdón? Tom, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ya, disculpa que te haya interrumpido, pero Sí, dale. yo creo que debiéramos, ¿cómo yo me pongo en el lugar de una persona que quiere participar, ¿cierto? Pero ¿cómo entiendo yo la participación en lo más cercano? ¿Cómo yo hablo de participación? ¿Cómo yo realizo esa participación a partir de lo que tengo más cerca, que es mi familia, mi trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí yo creo que hay que alumbrar un poco. Nosotros decimos, yo participo, pero cuando en la familia hacemos participar a nuestra familia, me gustaría que pudiéramos ir directo allí a ese lugar donde digo, donde una dueña de casa, por ejemplo, pregunta, ¿cómo participo? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son las experiencias que te llevaron a ti a vincularte con ese ejercicio de participar y de colaborar y de unirte a un otro? Yo creo que yo creo que primero, lo que planteaba antes, yo creo que lo fundamental es cuando uno pone en el centro de las personas sus necesidades, sus intereses, porque yo creo que la participación, cuando uno quiere pertenecer a algo o se siente que pertenece a algo, que es parte de algo, o es por necesidad, o es por oposición, o es por voluntad, ¿ya? Yo creo que hay tres formas distintas, y no antagónicas. O sea, al fin de cuentas, las tres formas, o es por propia voluntad, o es para transformarlo, busca generar algo nuevo, ¿ya? Donde al fin de cuentas no reproducimos, o la idea, cuando uno participa, trata de no reproducir lo preexistente, sino que generar nuevas condiciones, ¿ya? Nuevas condiciones.
Obviamente en trabajos profundamente precarizados, y voy a hablar desde el sector también, obviamente en trabajos profundamente precarizados, segmentados, como tú bien planteabas, es súper complejo de repente generar procesos de participación, ¿ya? Procesos de participación colectiva, aunar criterios comunes entre los pares. Por lo mismo, comúnmente los procesos más fuertes en el cual yo me he ido involucrando en participación, comúnmente es con la voluntad de transformar algo, ¿ya? Desde la necesidad, desde cuando a mí me están tocando directamente o un derecho o me están tocando un valor, activar desde ahí, me activo desde ahí. Eso, pero yo creo que tiene que ver con la ganas, la voluntad de querer transformar algo. Ese yo creo que es el primer motor para participar. A mí igual me Matías. gustaría, sí, me gustaría acotar, o sea, poner algunos puntos sobre la mesa, po. Igual es muy difícil también, creo yo, para nosotros hoy, y aquí también hablo como desde mi posición de profesor o de persona que tiene este tipo de relación, que se le genera este espacio para hablar, digamos, frente a personas con la disposición de aprender, es que no nos han enseñado a participar. Por eso también es muy difícil, digamos, abordarlo. Lo estoy pensando porque recuerdo, digamos, lo que pasó para el 18, o sea, para el 18 de octubre, que la gente decía, oye, esta violencia, ¿de dónde sale? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué no se expresan de otra forma? ¿Por qué no hablan con nosotros? Lo que no dice esa gente es que muchas de esas personas intentaron muchos caminos para ser escuchados y no fueron escuchados porque en este país se nos enseña a obedecer, se nos enseña a que ojalá usted vote por mí algún día. Entonces, cuando esa representación ya no existe, digamos, la persona lo único que le queda es su sentir, es lo que se le ha hecho pasar, digamos, y en esa expresión puede tomar cualquier forma, incluso la de la violencia. Entonces, definirla igual, o sea, estoy tratando, digamos, de decir que tampoco vamos a llegar a una definición tremenda o compleja o acabada de lo que es la participación, porque como decía Tom, la estamos construyendo, igual estamos aprendiendo en este pasar. Si finalmente la participación es un poco eso, ya sabemos muchas cosas que pueden estar por ahí escritas, pero ¿en qué momento la transformamos en un acto para ver si funcionan en el mundo de verdad? Po? Porque, o si no, tendríamos, no sé, po, académicos de las distintas universidades siendo políticos. Po. Si ellos saben todo lo que va a pasar, ¿por qué no? ¿Qué falta, digamos, para que ese discurso lo lleven y prevengan tantas cosas que después suceden? Po? Entonces, hay una cosa en que hay gente que hace muchos diagnósticos y yo creo que eso es lo que pasa. La participación debería llamarse este conversatorio de participación política, porque actuar, digamos, en el mundo que nos rodea es un acto político. A veces no reflexionamos sobre él. Pero, por ejemplo, yo le diría a las personas que cuando usted está en la calle y ve que alguien le está pegando a otra persona y es un acto de injusticia y se mete, eso es un acto político, es un acto participativo. Tiene que ver con aportar e interceder en algo que parece injusto, o cuando devuelve algo que se encuentra, cuando, no sé, defendió a alguien que lo estaba molestando cuando era chico. El tema es que todos participamos constantemente, pero no reflexionamos sobre esos actos. No decimos, oye, qué importante esto que hizo hoy día, porque como no se miden en ninguna parte, no te pagan por eso, y tampoco te ponen notas por eso, en realidad no sabemos mucho lo que es, y estamos, como decía el Tom, yo también lo considero de esa forma, aprendiendo un poco en el ejercicio del hacer, que hasta el momento nos habían dicho que participar era echar un papel adentro de una urna, digamos. Y nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso. Yo, en lo personal, entro a participar por actos de justicia en el 2006, pero hoy lo entiendo también como una reciprocidad. Como que vivo y aquí de un rollo mucho más como de que a mí me gusta, que tiene que ver con la tierra. ¿Qué hago yo, digamos, como ser que nace de esta tierra, de este ecosistema, para aportar a él y a las comunidades que lo habitan? Entonces, como actos de justicia, de reciprocidad, como decía el Tom, cada uno puede llegar de distintos ámbitos. El tema es hacerlo y reflexionar sobre ese hacer, no sobre puras ideas, ni sobre puros haceres, porque tiene que haber una conexión entre ambos. Entonces, invitar a la gente a que reflexione también, porque como les digo, no sé, pues, hoy día criar es una decisión muy importante para mí, y creo que una participación, o sea,
Después decir, oh, el cabro chico es malo, es re fácil, po. Pero ¿en qué momento le dedicaste tiempo cotidianamente, todos los días? Hiciste el esfuerzo, dejaste cosas de lado por hacer lo que tenés que hacer, si es lo mínimo, po. Pero, mira, un poco analizando lo que ustedes dicen, el acto de la participación tiene que ver también con una necesidad y también con una solución a algunos problemas que uno tiene, ¿verdad? Y claramente el Estado no tiene grandes canales digamos, de participación. Los canales de participación son escasos y hoy día, frente a las necesidades que se están planteando en nuestro país y que se vienen planteando a partir del estallido social, las organizaciones sociales y territoriales han dado una muestra de gran participación, reuniéndose y solucionando problemas que el Estado debiera solucionar. Entonces, hoy día estamos en un momento muy importante de esto que estamos llamando hoy día participación, colaboración, en búsqueda de un bien común, ¿cierto? Entonces, ahí a mí me surgen como interrogantes y al mismo tiempo pienso en lo que dijo lo que nos planteó la gente cuando nos mandó sus videos. Nos dijo que participar era colaborar, era buscar un objetivo común para mejorar la realidad del presente. A mí me gustaría un poco que pudiéramos hablar de esa búsqueda, de igualdad, de esa búsqueda de justicia, de esa búsqueda y también de valorar las instancias que hoy día se están dando a nivel territorial, donde la gente está haciendo lo que le corresponde al Estado y lo está haciendo con el corazón, lo está haciendo sin grandes dinero o sin grandes posibilidades económicas, pero lo está resolviendo. Y lo está resolviendo porque está gestionando, porque está buscando una forma de reinventarse para solucionar algo que es vital. ¿Qué podríamos decir en cuanto a la participación como organización? Porque claramente uno puede participar, ¿cierto?, en ciertas cosas, pero cuando uno tiene una organización atrás y tiene también un objetivo claro, podemos avanzar más rápido. Sí. Fundamental el punto que pones para conversar, en el entendido de que estábamos acostumbrados a que los mecanismos que abría el aparato público para participar comúnmente remitía a ejercicios consultivos, selección a dedo de quienes participaban, y eso también va generando un agotamiento, sobre todo en los ejercicios organizacionales, y sobre todo en los ejercicios organizacionales que nos entendemos desde la posibilidad de la incidencia en la acción pública, ¿ya? O sea, nosotros, por ejemplo, desde la cultura viva comunitaria, siempre hemos estado apostando que, uno, el reconocimiento como un derecho constitucional, el derecho a la cultura, y dos, dentro de ese derecho, una cabida institucional para el desarrollo de la cultura viva comunitaria, ¿ya? Que es la cultura que se genera en todos los territorios, la cultura indígena, rural, urbana, digital, independiente, autónoma. Entonces, por ejemplo, si nosotros estábamos acostumbrados a esas modalidades de participación, fácilmente íbamos a ver agotado nuestra voluntad en el desarrollo del ejercicio, o sea, sabiendo que nunca íbamos a llegar a puerto, sabiendo que nunca íbamos a arribar a lo que esperábamos, ¿ya? Desde ahí, primero, es cuando las organizaciones toman la autoconciencia de que cuentan con las herramientas para empezar a generar procesos políticos desde las bases, ¿cachai? Y desde ahí, por ejemplo, desde la cultura de vida comunitaria, una cuestión que siempre ha sido negada, o desde la institucionalidad, o desde la figura del Estado, es el reconocer a estas organizaciones territoriales. Estoy hablando de organizaciones territoriales desde una radio, desde una biblioteca popular, una radio comunitaria, una junta de vecinos,
un centro de madre, un club de adulto mayor, un club deportivo, un grupo hip hop, etcétera, así bien amplio. Vamos tomando la autoconciencia de que contamos con las herramientas para llevar a cabo procesos de participación y de incidencia desde las bases, ¿ya? ¿Por qué? Porque comúnmente son organizaciones que cuentan con historia, son organizaciones que tienen su propia metodología, tienen sus propias formas de hacer, son organizaciones que generan impacto en sus propios territorios, pero por sobre todo, y algo que no tiene el Estado, ni sus bajadas programáticas, tenemos el reconocimiento de nuestros pares, ¿ya? Tenemos el reconocimiento de nuestras organizaciones con las cuales compartimos territorio, pero también de nuestros vecinos y vecinas que no están organizados, ¿ya? Entonces, lo primero es asumir ese protagonismo dentro de el desarrollo histórico. Y para mí, yo ese protagonismo asumo que cuando las organizaciones asumen como actor político, ¿ya? Y lo segundo, una vez que el pleno ejercicio de la autonomía, que eso yo creo que lo que estáis planteando tú, de repente cuando en un ejercicio propio territorial hay una diversidad de organizaciones, una diversidad de miradas, diversidad de, tal vez el objetivo común es el mismo, pero hay diversidad de estrategias para abordar o para llegar a ese objetivo común. Hay que tener pleno entendimiento en la autonomía de cada una de esos actores políticos y organizaciones y personas que están detrás de esas organizaciones. Pero lo fundamental, y esa es como la clave de una organización cuando nosotros decimos es un punto de cultura, es una organización viva, es una organización comunitaria viva, es cuando todo este ejercicio de autonomía más el reconocimiento del protagonismo como actor político, somos capaces de ponerlo en red, ¿ya? Somos capaces de construir procesos colaborativos, asociativos, de apoyo mutuo, y yo creo que eso fue lo que se gestó fuertemente post estallido social, que de ahí me gustaría como abordar un poquito más cómo se hizo acá en la interna, en la Villa Olímpica, pero que también fuertemente se dio actual en los tiempos de pandemia, con todo el trabajo de los comités de emergencia, los grupos de abastecimiento, los grupos de sanitización, los grupos de apoyo mutuo, etcétera, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay como 3 elementos que podrían ser clave para tomar esa predisposición, para dar ese paso, ¿ya? Ese paso, como bien decían, que muchas veces está velado, ¿ya? Que está negado, que tiene que ver con el autorreconocimiento, primero, o sea, yo soy un actor político que quiero construir cambios, que quiero transformar, que me hago responsable tanto de mi territorio como del devenir de ese territorio. 2, que soy capaz de asumirme en este autorreconocimiento, soy también de reconocerme en los otros, en las otras organizaciones, en mis otros vecinos, en los otros territorios, pero para que esto se genere la fórmula perfecta, la ecuación perfecta, es necesario construir caminos comunes, ¿ya? Es necesario la construcción de redes de trabajo y de procesos colaborativos, tal cual como lo están llevando ustedes en San Fernando. Eso. A mí me interesaría, por ejemplo, Matías, verlo desde tu perspectiva a través de las organizaciones comunitarias, sociales, territoriales de San Fernando. Yo creo que estamos en un momento en que se está visibilizando el trabajo de esas organizaciones, porque muchas veces en el momento de pandemia hoy día deja a la primera vista o en primera línea a estas organizaciones que están enfrentando las problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Hace un tiempo atrás, todas estas organizaciones, ¿cierto?, eran invisibilizadas por un mecanismo de poder en las municipalidades. Estoy hablando de las organizaciones culturales, por ejemplo, que autogestionaban todo su quehacer, hacían un gran trabajo, como las radios comunitarias, como los grupos de teatro, como las organizaciones de músicos independientes, y eran invisibilizadas por esta maquinaria del municipio, pero hoy día esas organizaciones y las organizaciones de base que están en las ollas comunes están mostrándose y poniéndose ahí, y hoy día estamos en la primera etapa y se empiezan a visibilizar, y la gente se empieza a dar cuenta que aquellos que estaban atrás
son realmente los protagonistas de esta red que está hablando Tom. Entonces, me gustaría ver tu forma de mirar este territorio nuestro, Matías, San Fernando, y esos canales que se están abriendo de la igualdad en estos procesos participativos, cuáles son los obstáculos, ¿a qué nos enfrentamos? Entender primero que todo que así como la participación es un acto, también es un proceso. Y como proceso, digamos, nosotros nos vemos, digamos, enfrentados, o más que nada lo que ha cambiado, digamos, el prisma, o sea, la óptica, como la visión que tienen las personas, porque estos trabajos se han realizado siempre. Antes eran caricaturizados como anarquistas, eh, contrasistema, tenían miles de nombres. Pero en realidad nos hemos dado cuenta, por lo menos en los últimos años de la historia de este país, que es la gente la que hace política. O sea, hoy día, frente a una de las crisis más importantes que ha tenido este país en su historia, ¿quién ha respondido? Son los dirigentes vecinales los que recopilan la información, los que focalizan la ayuda, los que organizan ollas comunes, ¿cierto? Dando una respuesta para la cual nosotros le pagamos al Estado un impuesto que es bastante alto. Sus sueldos, sus burocracias, ¿cierto? Y ellos solo nos han dicho que nos tapemos la boca, pero que tratemos de seguir trabajando. Entonces, esta situación, esta participación nace siempre, como decía el Tom, por la necesidad del cansancio de esperar, ¿cierto? Porque nos dijeron que esperáramos que en un momento las cosas se iban a arreglar, pero en realidad este hecho que se ve hoy día en las ollas comunes también se puede ver, digamos, cuando uno mira los cambios más importantes desde el punto de vista político-institucional que se han dado en el último tiempo. Este 10% que se celebró, digamos, como si hubiese Chile salido campeón del mundo, ¿cierto? Que son celebraciones comparables, no estoy diciendo que sea más importante. Es un proceso que viene empujado por la gente, por la cual la gente arriesgó distintas cosas, su integridad física, trabajo, discutió con otras personas en lugares cotidianos. Y finalmente solo se saca la foto de los que firman. Lo mismo el 2016, ley de gratuidad para la educación superior. Eso es un proyecto que lo firma Bachelet, pero lo ganamos nosotros 10 años antes. Entonces, los procesos más grandes, los procesos políticos más grandes de los últimos años de este país han sido llevados por la gente, a pesar de que se ha querido seguir mirando, ¿cierto?, de que la única forma de participar es votar, y si tú no votás no podías opinar, como si las personas que votaran hicieran algo más que echar un papel en una urna al otro día, digamos, de ir a votar. Yo creo que ese cansancio de esperar, digamos, es lo que nos mueve y es lo que ha podido dar respuesta a muchas necesidades de muchas personas, porque si seguíamos esperando no íbamos a morir nomás, como no hemos muerto durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que nosotros no solo queremos participar de las decisiones, sino que también queremos participar de la forma en la cual se toman esas decisiones. Y eso es lo que también está en discusión, porque se nos decía participe aquí, dentro de estas normas, o usted puede decir esto, o si quiere reclamar, no, eso también lo estamos construyendo, y ha sido muy necesario que la gente desde la calle haya empujado a los políticos a hacer cosas que no quisieron hacer durante 30 años, porque eso también hay que decirlo. Que no lo quisieron hacer o que fueron incapaces de hacerlo, llámenlo como quieran, pero ¿cómo se llama? Relevar, digamos, que los cambios más importantes, políticos, culturales, como decía Tom, son llevados a cabo por los sujetos que siempre han sido vistos solo como números o como votantes, nunca como personas, que no deberíamos haber llegado en estas condiciones, digamos, a una pandemia. No tendría que haber estallado una crisis social para hacer ciertos cambios en Chile. Y esto tiene que ver con lo que decía, po. Las leyes se hacen como para siempre, como si los contextos no cambiaran, o como si la gente no tuviera la necesidad de a veces cambiar de opinión. Entonces, si las políticas públicas se piensan rígidas, vamos a estar arriesgando la vida cada vez que queramos cambiar algo, po. Y en ese sentido, la participación de los espacios territoriales, culturales, ¿cierto?, deportivos, ha dado cátedra, po. Y no solo que le ha dado cátedra, sino que la política tradicional viene corriendo detrás de ello hace ya 15 años por lo menos. Pero ahí estamos hablando de espacios independientes y que corren en carriles separados con las organizaciones del Estado, como las municipalidades u otros organismos, ¿cierto? Ambos de ustedes dos
mencionaron que, claro, se nos dice participen, voten por esto, voten por el otro, pero no sabemos por qué están esas dos alternativas que nos ponen en un papel de votación, cuando nosotros no definimos aquello que nos están haciendo votar, ¿cierto? Entonces, yo me preguntaría, ¿existe una intención en este modelo de poca participación? Porque yo me pongo a pensar que en este periodo de reconstrucción democrática llevada a cabo después de la dictadura se consolida un modelo que convierte a las organizaciones en clientes, que los hace competir unos con otros, que estamos nosotros en el área de la cultura, por ejemplo, compitiendo por ganarnos un fondar, por ganarnos un fondo. Entonces nos siguen tratando como clientes que debe postular a algo, como quien postula, ¿cierto?, a un préstamo en el banco, y además tú quieres ser mejor que el otro, por lo tanto te hacen competir, te hacen segmentarte, te hacen separarte para poder acceder a algo que debiéramos acceder normalmente sin esta forma extraña que nos están, o sea, están fragmentando o debilitando la capacidad del tejido social. ¿Es intención? ¿Es la intencionalidad del modelo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, comparto totalmente lo que planteas. De hecho, la misma clase política se autoconstruye como una casta para la administración del poder, marginando y dejando a un lado los intereses, voluntades y necesidades del grueso colectivo de la población, ¿ya? Y por lo mismo, no sé, yo me acuerdo cuando en las asambleas territoriales planteábamos acá la posibilidad, y desde ahí lo digo a modo personal, porque a mí no me da lo mismo quien nos gobierne. No da lo mismo quien gobierna a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Entonces, ¿cómo somos capaces de construir con reflexión, con aprendizaje, procesos de incidencia? O sea, ¿cómo si somos capaces de tener levantamientos de asambleas territoriales en 12 de 15 territorios de acá de la comuna de Ñuñoa, los cuales trabajan en base a comisiones, en base a comisiones, cultura, educación, salud y bienestar, legislación, política pública, etcétera, 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 no somos capaces desde ahí ir construyendo un relato, construyendo una forma para la construcción de un proyecto político territorial municipal, ¿ya? Esto lo estoy diciendo a modo personal, no es algo que se esté realizando, ¿ya? Antecedentes ya existen sobre procesos similares, como se intencionó con el municipio ciudadano, con la matriz y Charpe en Valparaíso, porque ahí ya no daría lo mismo incluso quién va a la cabeza del proceso, porque a la cabeza del proceso va mandateado por el programa que está construido por las comunidades, ¿ya? Por los diversos territorios, ¿ya? Y eso sería transformarle la lógica a esta élite, a esta casta de administradores públicos. Y eso se reproduce no solo a nivel, no solamente estoy hablando de parlamento, estoy hablando desde los gobiernos locales para arriba. ¿Sí? Esa es un modo muy a los chilenos de cómo se administra la política pública en Chile, ¿ya? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, en cultura, más allá de la figura del ministro, quienes están a cargo de las definiciones presupuestarias, de las definiciones programáticas, del diseño de las políticas culturales, etcétera, 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 son ingenieros y abogados. No son trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. No. Entonces, yo creo que por ahí podría venir una transformación de cómo, si nos entendemos como actores políticos, en el sector en el cual uno se desarrolla, en mi caso en el tema de la cultura, ¿cómo no voy a ser capaz de ir un poquito más allá y decir, chuta, a partir de esto, a partir de una acción territorial que es importante, que tiene su reconocimiento, que está teniendo su peso específico acá en un barrio además que es una típica patrimonial, que tiene una historia potente de organización social comunitaria, que tiene una cantidad importante de artistas, gestores, cultores, artesanos,
¿cómo no vamos a ser capaces desde ahí mirar y pensar en el diseño, uno, de política cultural a nivel local, y desde ahí también, pues, procesos de incidencia para la consecución política de la estructura municipal local, ¿cachai? Y yo lo estoy diciendo desde el sector, quienes trabajan en el área de la salud, lo mismo, los grupos, los comités de allegados, los comités de vivienda, también ellos desde ahí van construyendo una política que se construye desde el entramado territorial comunitario. ¿Cachai? Sí. Pero yo creo que lo que nos falta es como apostar a la capacidad de la articulación y la incidencia. ¿Cachai? Todavía cuesta eso. Sí. Tom tiene un punto ahí que igual tú lo tocaste antes, Jimé, que tiene que ver con la igualdad en esta participación. ¿Cachai? Como decía, ¿por qué en cosas de cultura construyen ingenieros? Lo mismo pasa en educación. Los ministros en general son ingenieros, ¿cierto? Abogados. ¿Cuánta diferencia hay en esa incidencia? ¿Quiénes son, digamos, los que participan realmente? ¿Para quiénes están construidas las cosas en este país? En general, ¿cierto? Para las grandes, está hecho para las grandes ciudades. El resto como que somos zonas de sacrificio para las grandes ciudades. Pero se expresa, por ejemplo, en que, no sé, pues, el gerente de una empresa para resolver un problema con un ministro lo llama por teléfono, ¿cierto? El resto tenemos que hacer una larga fila, una larga caminata desde los canales que tenemos que ir subiendo, la burocracia necesaria para que si es que nos amarramos a alguna parte, alguien nos reciba, pues. Esas diferencias en participación, ¿cierto?, se van también replicando a los espacios menores. ¿Qué pasa con los que no pueden hablar? Por ejemplo, yo nazco, digamos, a la participación política en un contexto súper distinto a lo que se está acostumbrado, que es el movimiento secundario estudiantil. Sujeto invisibilizado hasta ese momento, o sea, los cabros chicos de menos de 18 años no votan, no hay políticas públicas para ellos, no consumen, digamos. ¿Por qué tendremos que hacerle caso a una demanda de ellos? El día que, claro, sus papás se pongan de acuerdo, me cambiarán en la siguiente elección y quizás 10 años después vamos a hacer algo. Pero ese movimiento político nace del sentido común. ¿Y por qué nace el sentido común? Porque todo se le pregunta a la base. El curso lo lleva al colegio, el colegio al comunal, y el comunal, y eso se respeta. El Tom lo decía antes, es como para las comunidades del sur de México le llaman el mandar obedeciendo. ¿En qué momento, cierto? La representación se transformó en un mandato y no en obedecer, digamos, lo que salía de abajo. Nacer en esta lógica obviamente me hace mirar lo que venía para atrás de otra forma, pero lo importante es cómo este sujeto invisible hasta ese momento, ¿cierto? Porque no era elector, pasa a ser un actor social, porque también nos pasa con nuestros niños, nuestras niñas y niñas, que los formamos para participar. Es como que un niño de 5 años no puede participar, no tiene participación, a lo mejor no, claro, política, así como en una comuna, pero en su casa o en su espacio, en las cosas que sí puede hacer, se le enseña, sabemos cómo hacerlo. Entonces, esa igualdad, la tierra, si la tierra todavía no es vista como un sujeto, ¿cómo puede participar, digamos? ¿Cómo puede ser resguardada? ¿Cómo puede tener derechos? ¿Cómo puede ser tratada como un sujeto histórico también? Una identidad, ya cuando la tierra se junta con la comunidad, una identidad territorial o territorialidad. Pero, ¿qué pasa con estos otros sujetos? O, no sé, pues, la gente en las cárceles, ¿participa o no debe participar? ¿Por qué no debería participar? Me pasa un poco eso, me trae un poco a colación esta igualdad en cuanto a esa participación, ¿cierto? Que en Chile está mucho más ligada, digamos, a la cantidad de recursos, pero también existen otras líneas, digamos. De estos seres invisibilizados en realidad, porque no son invisibles, Claro. ¿cierto? Pero esos seres invisibilizados son capaces de, que no tienen derecho a votar, ¿cierto? En las próximas elecciones, fueron capaces de llevarnos a lo que estamos hoy día, de esta transformación, de estos cambios que estamos viviendo. Estos chicos estudiantes invisibilizados que no servían para nada, que estaban solamente pendientes del celular, nos demostraron y nos dieron un batacazo en la cara porque estaban pendientes únicamente del celular, o a lo mejor el celular era su medio de comunicación,
¿cierto? O su medio de participación para generar lo que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, ellos nos demuestran que los grandes movimientos no tienen que ver con una persona que se le ilumine la cabeza, sino que tienen que ver con la participación de muchas personas que son capaces de construir una alternativa que nos lleve a un cambio, ¿cierto? Y yo creo que eso es fundamental comprender que hoy día el protagonismo está en esos seres invisibilizados y que somos y son aquellos los que pueden construir una alternativa que nos lleve, por ejemplo, a defender nuestro territorio. Y aquí estoy hablando de San Fernando, ¿cierto? Estoy hablando de defender nuestras aguas, de defender nuestra tierra, de la defensa, de la participación, de defender nuestra infraestructura, de defender nuestra salud, de defender nuestra educación, de muchas defensas que tenemos que hacer como seres invisibles, pero que somos capaces de provocar un movimiento tal que nos lleve a unirnos por el bien común. Hay muchas cosas que yo creo que que podríamos hablar. A mí por ahí me empiezo a acordar también de esto que la derecha estuvo muy que propuso esta libertad, ¿cierto?, de asociación de los sindicatos y tú, por ejemplo, tus formas de participación también es una forma que se dividió. También, entonces, retomo con lo que decíamos antes. Hay una intencionalidad en el Estado de hacer que esta participación se destruya, ¿cierto? Nos están por ahí boicoteando también nuestra votación en octubre, ¿cierto? Hay muchos mecanismos, entonces, ¿cómo nos defendemos? O cómo participamos, a lo mejor no defendernos, pero participamos, cómo construimos alternativas. Yo vuelvo a lo que pregunté antes. ¿Existe intencionalidad? Porque puede haber una intencionalidad en el Estado, en el gobierno, pero también hay intencionalidades sectoriales que tienen que ver con la comuna, que tienen que ver con las empresas, que tienen que ver con los estudiantes, con la educación, con la salud, con los distintos estamentos. Matías. Sí, yo creo que, como decía adelante, lo dije en un momento, hay una intencionalidad de generar una cultura no participativa. Más o menos las cosas están hechas para eso. Incluso las instancias participativas que tenemos en algunos espacios se reducen a dos posibilidades, ¿cierto? Consultiva, la mayoría, que finalmente no es una participación, sino que es un hito, porque yo voy y digo, voy a hacer una consulta con 50 personas, les pregunto algo, me dicen algo, hago otra cosa, y lo pongo como que participaron, pues. Y la participación vinculante, que también es una forma de clientelismo, porque yo le pregunto a la persona qué necesita, me dice lo que necesita y lo cumplo, no la hago partícipe de su propio proceso. Entonces, bajo esas cosas, además, como decía adelante, que se construyen constituciones, por ejemplo, con todas las llaves del mundo para que no se puedan cambiar, como decía adelante yo, como si los contextos no cambiaran. Y además ocurre que se supone que el grupo de personas que venía a tratar de limpiar o arreglar un poco eso, termina agudizando el modelo. Yo creo que eso no hay que perderlo nunca de vista. Hay responsabilidades que son históricas, y esas responsabilidades históricas tienen que ver con pertenecer a espacios que en mucho tiempo no han hecho lo necesario para nuestro país. En general, como decía yo antes, el desarrollo de una comuna no está pensada en sus habitantes, está pensada en el desarrollo de otros sectores, otros espacios y otras personas. Por eso la participación atenta, digamos, contra esos privilegios, atenta contra esos beneficios, atenta contra esas utilidades. La participación es no deseada. Y bueno, y lo que ha hecho la derecha siempre, o el pensamiento conservador, porque hay muchos espacios que se dicen como más progresistas, pero están dominados por individualidades muy conservadoras.
lo que hace ese pensamiento es confundir, es tratar de que no se avance. Ellos ganan con que estemos peleando por una noticia, por eso Katz sale cada rato diciendo cualquier cosa, digamos, para llevarse toda la atención y para que descarguemos nuestra rabia, pero termina cumpliendo su rol de distractor. Hay también personajes en esta comuna que sirven para lo mismo. Uno podría decir, oye, qué ridículo lo que dice, y descargarse y pelear, pero finalmente lo que están haciendo es ganar tiempo nomás. Ellos quieren, digamos, todo lo posible, quieren hacer todo lo posible para que estas cosas se mantengan, porque cuando hay una catástrofe o cuando lo necesiten, van a utilizar la violencia y todo su poder para cambiarlo a su favor. Ellos no necesitan, como nosotros, construir en el día a día, porque tienen la fuerza y el poder suficiente para cambiar cuando así lo quieran. Entonces, es ejercicio de nosotros retribuirle a nuestra comunidad. Estamos aquí por algo, no vinimos solo a comprarle a ellos o a obedecer, vinimos aquí a vivir de una forma mejor, más tranquila, más sana, y eso se logra solamente con organización, con los vecinos y las vecinas, porque como les digo, el Estado está esperando absolutamente lo contrario. Tom, cuando te interrumpí al principio, tú nos ibas a hablar de algunas experiencias tuyas. ¿Te acuerdas? Sí. Que sería interesante que nos pudieras compartir. Sí. Quiero compartir, bueno, la experiencia de acá de Villa Olímpica. Villa Olímpica, como le decía, es un barrio de Ñuñoa, reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales como patrimonio zona típica. Comúnmente cuando uno habla de Ñuñoa, de Santiago, se piensa en Plaza Ñuñoa, Ñuñoa, una comuna, no sé, pues como de alto ingreso, pero Villa Olímpica está en el sector que nosotros le llamamos el bloque sur, cruzado por nuestra columna vertebral, que es Avenida Grecia, que son todos los barrios y poblaciones históricos de acá de la comuna, ¿ya? Una comuna, obviamente, con una alta población adulto mayor, como también les decía, así como con una rica vida organizacional, comunitaria, la vida acá en la villa es puerta afuera. Lo que hizo que nos estuviésemos súper bien preparados cuando surge el estallido. ¿Cachai? Yo desde acá, desde mi villa, trabajo en dos proyectos, que uno es la Escuela Comunitaria Villa Olímpica y el otro era el colectivo Memoria y Color, que es un colectivo muralista que trabajamos en base a la historia local. Y una vez producido el estallido, nosotros ya veníamos en un trabajo con diversas organizaciones territoriales, al alero también de la Junta de Vecinos, con la idea de levantar así como una coordinadora, una mesa de trabajo permanente entre organizaciones sociales, comunitarias, culturales, de acá, del barrio. Lo que rápidamente pasa a ser la Asamblea Territorial de la Villa Olímpica. Bueno. La Asamblea Territorial, que en ese momento nosotros definimos que la Asamblea Territorial tenía 4 acciones o estrategias de protesta social, que le íbamos a tratar de mantener de manera... con todo lo complejo que era en ese momento también, ¿cachai? Con la persecución policial, ¿cachai? Y todo. Que era por un lado el trabajo de abastecimiento, que el retomar el ejercicio de la cultura popular de la olla común, ¿ya? Como un espacio obviamente para resolver necesidades alimentarias, sobre todo de adultos mayores y de hartas personas en situación de calle, pero también ser el espacio también de la activación, pues el espacio del encuentro, de la conversa entre los vecinos y vecinas, que nos afrontábamos al trabajo durante la asamblea. Estábamos tiempo completo, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Entonces la primera tenía que ver con el abastecimiento fuertemente con la olla común. La segunda, el ejercicio de la asamblea en sí, ¿ya? La asamblea entendida como este órgano soberano, autónomo, territorial, dividida en diversas comisiones de trabajo. O sea, se lograron construir 9 comisiones de trabajo que lograron agrupar también por la historicidad y el trabajo y trayectoria que llevábamos a cabo algunas organizaciones. En tercer lugar, y lo pusimos como eje de protesta, y eso fue súper interesante, la disputa que la dimos dentro de la asamblea, a entender la acción político-cultural como un ejercicio de protesta, ¿ya? En un momento nos vimos fuertemente tensionados por eso, ¿cachai?
porque como tú bien decías en la presentación, estuvimos más de 80 días de manera continua, no paramos ni un solo día haciendo levantamiento cultural, que nosotros lo entendíamos, lo entendíamos desde dos miradas. Una, de todo, cómo podíamos incorporar en un proceso histórico de transformación, que lo sigue siendo, o sea, ahora estamos, en la pandemia también ha permitido extender el ejercicio de la impunidad que sucedió post-estallido. Todavía estamos en ese ejercicio de transformación que fue la revuelta, pero para todas aquellas personas que no participan ni de los ejercicios asamblearios, ni de los ejercicios de la protesta en la calle, que es la cuarta estrategia, el no soltar la calle, también de manera permanente, de manera continua, teníamos que estar ahí, ¿ya? Como un ejercicio de visibilidad. Este ya no era un ejercicio hacia el barrio, sino también era una muestra de fuerza hacia otros territorios para que se activaran también hacia el ejercicio político territorial, pero también para la autoridad local. Entonces, al fin de cuentas, para quienes no participaban, como los niños, por ejemplo, que dejaran de ver la protesta a través de las ventanales, a través de los balcones, empezamos a generar pasacalles, ¿ya? Antes de los cortes de ruta y los cacerolazos, generábamos un pasacalle, invitábamos distintas agrupaciones, entonces los niños y niñas también, como un actor político, podían ser parte del ejercicio de protesta social, ¿ya? Y también con los adultos mayores, durante las tardes, ¿cachai? Generamos diversos tipos de actividades, y al principio fue lo enriquecedor, y que yo creo que eso también es como un elemento importante, como para compartir con los compas de municipio colectivo, es como uno toma la decisión, la voluntad de participar, y cuando uno toma esa decisión autónoma, soberana, convencido, aquí estábamos todos convencidos que la íbamos a hacer desde el barrio, pues pusimos a disposición todas nuestras redes, ¿cachai? Y esas redes se permitió el mantener la protesta artístico-cultural durante más de 80 días. Y de hecho nos mató los 80 días porque llegó la pandemia, si no hubiésemos seguido, ¿cachai? Estábamos terriblemente embalados. Pero ¿sabéis qué? En un momento empezó a generarse la tensión, ¿cachai? Porque muchos compas, y fue, de hecho, en algún momento nosotros como Cultura Villolímpica dejamos de ser la Comisión de Cultura, pasamos a conformarnos como Cultura Villolímpica con una mirada aún más territorial, entendiendo que las comisiones de trabajo tenían un ejercicio más coyuntural, pero también hubo como una resistencia hacia esta propuesta de entender lo cultural como un ejercicio de protesta, ¿cachai? Casi nos veían como el happening con Ja de la dictadura, así como los que estábamos festinando con la tragedia, y no lo estaban entendiendo desde esta lógica de que nosotros estábamos convocando a quienes no estaban siendo parte, ¿cachai? Estábamos sin querer, queriendo, volviendo a invisibilizar a agentes fundamentales, como son los adultos mayores y sobre todo los niños y niñas, ¿ya? Por otro lado, lo entendíamos como un medio de comunicación, la acción cultural, ¿ya? Nos permitía, durante la acción cultural, en el relato, dar cuenta de los resultados de las comisiones de trabajo, dar cuenta de los resultados de la asamblea, poner puntos de tensión al ejercicio de protesta, y desde ahí, nosotros también, fue doloroso, pero también desde haciendo el reconocimiento a la pega que estábamos llevando adelante, definimos cómo separarnos, no tomar una distancia ni una contraposición, sino que reconociendo que éramos mucho más embalados, las asambleas seguían reproduciendo, y esto es una crítica personal, no de cultura, seguían reproduciendo mucho las lógicas universitarias, ¿cachai? De hecho, muchos adultos mayores que se acercaron a la asamblea territorial reconocen en la asamblea territorial que no nos entendían, y eso es terrible para un ejercicio territorial, ¿cachai? Porque, bueno, en palabras de 3, 4 minutos tiraban 4 o 5 autores, un conflicto afuera, un conflicto interno, y el vecino quedaba súper colgado, ¿cachai? Entonces, por esas diferencias que empezamos a tener, definimos pararnos como cultura villolímpica, ¿ya? Y continuamos el caminar, y una vez cuando ya veíamos que existía un reconocimiento territorial hacia esa forma de participación desde lo cultural, dijimos, chuta, ¿cómo somos capaces de juntar este esfuerzo con los esfuerzos que se están generando en otros territorios? ¿Ya? Y ahí hicimos la convocatoria para crear el Tejido Cultural Ñuñoa, ¿ya? Que es una articulación que nos lleva más de un mes, que tiene como dos objetivos. O sea, al fin de cuentas, cuando uno piensa en el ejercicio de redes, y yo creo que a ustedes también les debe pasar lo mismo,
cuando se piensa, uno muchas veces cuando está configurando una red, deja de lado los ejercicios organizacionales que te llevan a generar la red, y uno empieza a generar como una nueva organización, en vez de ver las redes como una plataforma de articulación. O sea, ¿qué yo pongo a disposición de la red y qué puedo tomar de la red? ¿Cachai? Y no volver porque muchas veces partimos como con las definiciones estratégicas, hacia dónde vamos, cuál es la misión, la visión, los objetivos comunes, pero muchas veces, por lo menos desde la cultura comunitaria, entendemos que en la acción propia, en la reflexión de la acción propia, nosotros podemos ir levantando esos principios, ¿cachai? Y tejido cultural tiene por un lado el tema de la articulación, de cómo se nos vienen hitos súper importantes. O sea, se nos viene, de hecho, este martes vamos a tener la primera acción pública. Estamos todos metidos en los formatos en línea, vamos a tener la primera acción pública, no, la segunda, la primera estamos generando un expediente para la recuperación de un ex centro de tortura que está aquí súper cerca de la villa, que lo desconocíamos, del COVEMA, del Comando de Venganza de los Mártires, ¿cacha lo duro del concepto? Estamos haciendo la recuperación de ese espacio como un sitio de memoria, y ahora vamos también a hacer un tema también por el tema de la violencia en el Gualmapu, este martes. Y el segundo principio para poder articularnos, desde nuestros ejercicios territoriales, cómo somos capaces de mirar la política institucional, a nivel local y a nivel nacional. Cómo podemos generar reflexión colectiva en torno a la ausencia de una política cultural de base comunitaria. Cómo podemos mirar que hay una institucionalidad nueva, como un nuevo Ministerio de la Cultura, que no incorpora, o sea, se sigue sustentando sobre el pilar del fomento a través de la concursabilidad, y con Force metieron el Consejo de Monumentos Nacional y la DIVAM, y dejaron fuera al organismo vivo del ejercicio cultural, ¿cachai? Y por otro lado, a nivel local, donde tenía una corporación que es un ejercicio de productora, que no cuenta ni con plan municipal de cultura, no se han desarrollado diagnósticos participativos a nivel local, no cuenta con plan de gestión, no cuenta con política cultural local. Entonces, bueno, si nos vamos a hacer cargo, veamos cómo también nos podemos hacer cargo de ese fenómeno, ¿cachai? Y desde ahí empezar a tensionar y a intencionar los ejercicios de incidencia. Me encanta a mí el relato. Súper bueno. ¿Sabes por qué me gusta tanto? Porque finalmente cuando tenemos que hablar como de la experiencia participativa, es mucho más fácil que hablar de qué es participar, ¿cachai? Porque Tom pasó por altos, bajos, fue para atrás, para adelante, en distintas instancias de que el momento lo obliga, digamos, a tomar ciertas decisiones, que en muchos casos son de sentido común, son de acuerdo, son de que el contexto obliga, y va enfrentando, digamos, ese contexto en las formas que lo requiere. Y eso no necesita, digamos, una definición, no necesita un método. Obviamente que después, si queréis, como decía él, lo vais fortaleciendo con otras cosas, ¿cachai? Pero lo central es lo que va ocurriendo. O sea, la participación está en el indeterminado, ¿cachai? En el siempre estar construyéndose permanentemente en razón de lo que va pasando. Y si, por ejemplo, la participación no tiene esa capacidad, se vuelve rígida, y es lo que pasa con los sistemas preponderantes, que como muy bien dicen ustedes, te invitan a participar desde la priorización. No le podemos poner calle a usted porque le vamos a poner calle a otro vecino, ¿cierto? O quiere calle o quiere luces. Y obliga, digamos, a discutir, y separa mucho más de lo que complementa, pues. Entonces, me encanta el relato. Bueno, me encanta también que el perro haya querido participar, ¿cierto? Claro. Pero como te digo, bueno, a mí me llama mucho la atención, Tom, porque además hay un sector en San Fernando que se visualiza de esa misma forma, que tiene un diagnóstico muy parecido. Obviamente somos una ciudad intermedia y no tenemos, digamos, tantas redes como de repente pueden existir en las ciudades más grandes. Yo también viví en Conce y sé que hay uno, pero estamos intentando y vamos a llegar para allá en algún momento. Y sí, pues, en cuanto a la experiencia territorial, dígame. Quiero que nos cuentes de tus experiencias territoriales.
Sí, pues yo, como decía, estudié en Concepción. Hasta ese momento mi intervención habían sido desde la educación, digamos, como movilizado 2006, como universitario en el 2011, viviendo también en espacios porque nosotros, nuestro arma de organización, más que de presión, porque hoy día se entienden como arma de presión, eran las tomas. Entonces teníamos que convivir ahí, pues teníamos que tomar acuerdos, estar siempre muy pendientes, cuidándonos. Eh, pero nunca quise participar más allá en Concepción porque, como dice alguien por ahí, donde uno nace también tiene que morir. Y cuando vuelvo a San Fernando, lo intento muy precariamente, digamos. Y al revés de la experiencia de Tom, la mía es desde el punto de vista como del objetivo, un rotundo fracaso. Pero desde el punto de vista de la experiencia y de los cariños, es una experiencia fundamental, que es lo que pasa con la Troya, digamos. Eh, un sector que primeramente la gente no entiende por qué uno hace lo que hace, para empezar. Así, ¿quién le paga a usted? ¿Por qué viene? ¿Quién lo manda? ¿A qué viene por algún candidato de algo? Y de a poco, como muy bien también decía el Tom, cuando uno empieza a vincular, por ejemplo, la escuela, en este caso, que era un espacio que nosotros queríamos reparar como con Colectivo Capacho Inquieto, empezamos a vincularlo con los niños y las niñas. También nos ganamos la confianza de sus padres. Po. ¿Por qué hay gente que se interesa en este espacio si no somos los que vivimos acá? ¿Por qué hay gente que viene a hacer la actividad de nuestros niños? Eh, es muy difícil entender cuando uno vivió en la lógica de la desconfianza. No es tan difícil, digamos, que para mí también era una necesidad, venía de hacer eso constantemente. Convencía a muchas personas, en algunos casos, muchas veces solo. Yo siempre cuento esto, mi primer mes y medio yendo martes, viernes y domingo, no llegó nadie a ver, digamos, las películas para niños que mostrábamos. Entonces, también te obliga a ir pensando, repensando, tomando posición, pero por sobre todo haciendo, metiendo las manos y después como ir sacando lo mejor y lo peor de cada cosa, porque como lo decía adelante, no estamos en tiempo de seguir esperando estas promesas que nos han hecho desde hace mucho tiempo y que nos dicen que algún día vamos a tener los derechos resguardados mientras no se topen uno con otro, ¿cierto? Porque también tenéis derecho o a la salud o a la cultura, o a la educación o a la salud. También hay una priorización en eso. Entonces, de mi experiencia, claro, esa en la Troya, después la experiencia territorial de lo que fue el Noma FP, como una organización territorial que rescata mucho de lo que es este sistema asambleístico, que el sistema asambleístico es de base. Eso es lo que le da sustento, se consulta. La persona que habla es un vocero, no es un representante, no toma decisiones. Todas esas decisiones las consulta. Todo lo que dice tiene que estar visado más o menos por el grupo que en este caso cumple de voz. Eh, y en ese sentido, lo que pasa con la coordinadora de FP, más allá, digamos, del tema FP, es que la organización empuja a una organización sindical a convertirse en ciudadana. Aquí en San Fernando hicimos de las marchas más grandes que recuerdo, fueron esas que tuvimos con el Noma FP, con gente que estaba empezando a participar y que mira lo curioso, sigue participando el día de hoy en otras cosas, porque también te invita, po. Cuando, como te digo, por más fracaso o triunfo, por más terminado o rígido, por más que estés o no estés en el espacio, como también decía el Tom, porque los espacios no se deben acabar cuando las personas se van, po. Eh, por más que pasen esas cosas, ¿cierto? Siempre van encontrando el sentido común, nos va dando la posibilidad de ir tomando nuevas decisiones, nuevos caminos y también de ir indagando. Y esa indagación sirve de experiencia también para procesos posteriores, o en uno mismo o en el resto de las personas que nos van rodeando. Creo que, como te digo, hoy día estamos, por pega me toca hacer un trabajo territorial, digamos, en un sector de San Fernando, y se apunta a lo que, o uno le gustaría llegar a lo que tienen los compañeros allá en Santiago, porque más o menos son los mismos diagnósticos y esas necesidades de autonomía, de tener las cosas más cerca, incluso los derechos más cerca, aporta mucho a la calidad de vida de las personas y aporta mucho a que se fortalezcan los tejidos sociales,
aporta mucho, digamos, al vivir bien al final del día. Chicos, ¿les parece que hagamos un acto de participación y podamos ver las preguntas que nos llegan del chat? Dice, pregunta Manu Reyes, ¿cómo plantear mi autonomía individual desde el trabajo colectivo? Oh. ¿Cómo plantear mi autonomía individual desde el trabajo colectivo? Claro, cómo no perderse dentro del colectivo, yo creo, una cosa así. ¿Cierto? Cómo que no se pierda tu propia personalidad dentro del colectivo. Sí, yo pienso que finalmente es como esa necesidad de articular y si no sé, en algún punto no te hace sentir bien, no existe solo un puro espacio de participación, pues pueden irse construyendo otros y no necesariamente se va a estar en el mismo lugar para siempre, pienso yo. Yo tengo, sí. Tom, dígame. Sí, que lo entretenido, mira, yo lo leí entretenido, lo leí como de otro lado. Leí cómo para un ejercicio colectivo yo voy integrando esa autonomía, esa individualidad. Ya. Al contrario, lo entendí cómo se va difuminando esa individualidad en un ejercicio colectivo. Y desde ahí, o sea, yo planteo que, no sé, lo principal, uno, es yo decía, el tema del autoconocimiento, el autorreconocerse como actor político, una. Dos, el ser empático y ser humilde, bueno, así como yo soy capaz de tal vez mi experiencia, mis saberes, ponerla a disposición del colectivo, ¿ya? El saber retirarse también, ¿cachai? El saber que tú que esa colectividad, o sea, si tú te retiras, la idea, o sea, cuando uno podría decir que el objetivo está logrado, que si uno da un paso atrás, continúe su rumbo, ¿cachai? Entonces también es como un ejercicio de profundo como cariño social con eso nuevo que se está gestando, ¿cachai? Y uno cuando está haciendo un trabajo de cariño, o sea, no solo involucra afecto, sino que uno lo hace de manera a corazón abierto, de manera con humildad, ¿cachai? Que era muchas veces lo que aquí me conflictuaba. ¿Por qué? Y disculpa que me voy a extender muy cortito, porque yo lo que estaba viendo, que se estaba difuminando toda la estructura política, ¿cachai? Por estallido, entonces los partidos políticos o las organizaciones políticas de élite volvieron a ver los territorios como una posibilidad de trampolín para volver a construir su beneficio propio, ¿cachai? Entonces era impresionante cuando de repente hacíamos las preguntas en la asamblea, y que fue un fenómeno que pasó en diversas asambleas, chuta, y había un montón de cabros que habían llegado a su mes, que venían a estudiar, aquí estamos súper cerca de las universidades, que habían llegado a su mes a estudiar y después pasaba un ratito, y cuando uno le decía, chiquillos, bueno, hagamos un ejercicio súper sano para la asamblea, hagamos el reconocimiento, ¿cachai? Hagamos el reconocimiento de la militancia. Obviamente en una asamblea tú no vas a expulsar a nadie, ¿cachai? Pero es importante el trabajar con ese grado de sinceridad, ¿cachai? Sinceridad, humildad, cariño social, predisposición al trabajo, el saber decir que no y saber retirarse en el momento para que el proceso continúe. Y cuidar los espacios, y eso yo creo que también es fundamental. Desde ese punto de vista, el que lo toma el Tom, claro, en realidad el espacio colectivo igual es un espacio de convivir diferencias, mientras esas diferencias, como decía muy bien él, no conlleven a que pueda dañarse el espacio. El proceso más difícil, digamos, cómo perteneciendo a todo el mismo espacio somos capaces de mantenernos en nuestras diferencias, porque no es necesario que seamos absolutamente iguales, porque cuando tratamos de que todos sean absolutamente iguales, claro que nos decepcionamos cuando nos damos cuenta de que alguien que dijo ser igual no lo estaba haciendo así como escondido. Que también, como se dice en otros lugares, juntos pero separados de acuerdo, ¿cierto? O como diríamos aquí, juntos pero no revueltos. Podemos ponernos de acuerdo para ciertas cosas porque son muy necesarias y ahí estamos de acuerdo. Pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo y también está bien. Tiene que ver con un ejercicio de articularse más que de una totalidad grandota que se mueve lento y que es pesado. Como lo decíamos el otro día,
si hay algunos pueblos que no fueron conquistados, tiene que ver básicamente con sus autonomías, que eran capaces de coordinarse cuando era necesario, ¿cierto? Y capaz de digregarse cuando era necesario también. Pero yo creo que el objetivo es una cosa eh, que podemos caminar todos hacia un mismo objetivo y las formas de llegar a él tienen que ver con lo que somos y las diferencias que tenemos, ¿cierto? En el arte es muy claro eso, que cuando uno busca un objetivo, pero ojalá tú ese objetivo lo busques desde tu propia individualidad, como ser distinto, como ser diferente. Yo creo que en eso hay una cabida para todos. Aprender a convivir en esa diferencia creo que es lo más importante, porque claramente no todos somos iguales, y que fome sería que todos fuéramos iguales, al contrario, esa diversidad da la riqueza que podemos tener para construir un futuro con objetivos comunes. Por aquí hay dice, tengo noción que en la Villa Olímpica se hizo un huerto vecinal. ¿Qué aportes organizacionales está dando ese espacio y de qué necesidad e intención surgió? Es para esto. Bueno. Con lo anterior, así como para engarzarlo, así como para que me quede como con la idea. Al fin de cuentas, o sea, que fome, como tú bien lo planteas, y que fome estar trabajando permanentemente con gente que pensamos igual, ¿cachai? O sea, yo creo que estamos rompiendo una lógica postdictatorial, que es esta cuestión de la política del consenso. Qué rico trabajar en el disenso. De hecho, comúnmente, sobre todo en estos trabajos de experimentación política, experimentación digo en el buen sentido, de que uno va buscando diversas vías, qué rico de repente, son en esos disensos, en esos no acuerdos, donde comúnmente se ven las alternativas de cambio, así como de muchas veces de cambio de giro. Y de oportunidad. Sí, claro. Y claro, pues la villa, hay una organización funcional que es la Huerta Olímpica, ella viene desarrollando así en el terreno de la Junta de Vecinos una huerta comunitaria, es una organización funcional, al alero del comité de abastecimiento. Se entendía el comité de abastecimiento, al principio era el tema de la olla común, luego rápidamente se pasa al tema de empezar procesos de soberanía alimentaria, con dos cuestiones que eran como base: el tema del comprando juntos, como el tema del fortalecimiento del comercio local, acá, pum, cierre de supermercado, y la necesidad también de que ese comercio local no subiera los precios. Entonces, como asamblea también se cumplió como un rol de mediador, de ir a los comercios locales para que no subieran los precios, porque al fin de cuentas se van a ver beneficiados sí o sí. Y tres, el tema de los huertos comunitarios, ¿ya? Entonces se crea un huerto al alero de la Comisión también de Abastecimiento, un huerto que intencionaba ser productivo, pero claro, uno también tiene las complejidades, o por el tiempo, por la calidad de la tierra. Acá en Santiago la tierra es bien árida, pero lograba dar resultados más que nada como a nivel organizacional para las familias que trabajan alrededor del huerto, ¿ya? Ahora sí, el último tiempo, lo que se está haciendo, que es terriblemente interesante, que él, por motivación de un vecino, del Leo Gatica, se está generando todo un proceso así como de pensar los espacios comunes como con posibilidad de huertos comunitarios, ¿ya? Y sobre todo se está empezando con un trabajo del cambio de suelo a los micros basurales al interior de la villa. Y esos huertos tienen una finalidad más productiva. O sea, se está pensando que vaya paralelamente con la co-creación de un proyecto que tiene que ver con el almacén popular, de generar nuestro propio abastecimiento a través de este comercio justo, de este comprando juntos, poder generar un almacén popular que también poder suministrar desde esta red de huertos comunitarios. Pero esto es como un proyecto así que se está, de hecho los chiquillos de ahora estaban en reunión hace un momento. Y porque también, y para engarzarlo con lo de cultura, porque los chicos también están vinculados en la red de cultura biolímpica, como estamos entendiendo de que lo que podamos generar de aquí para adelante, también tenemos para fortalecer esa autonomía, sí o sí tenemos que generar nuestros propios modelos y mecanismos de producción, ¿ya?
Y desde ahí, bienvenidos sean como proyectos que se están pensando, como la generación de una imprenta comunitaria, productora comunitaria, bueno, los medios de comunicación comunitarios, los huertos comunitarios, que te permitan solventar ese ejercicio de autonomía. Oye, ¿cómo se llama? Muy como, ¿cómo lo puedo decir? Como los ciclos se repiten. Llegamos, digamos, desde otros puntos a estas soluciones que terminan siendo coherentes unas con otras, que también tiene que ver con el ejercicio participativo, como decía yo. Empezamos de algo pequeño, específico, pero vamos complementándolo con otras ramas. ¿Por qué decía que es cíclico? Porque las mancomunales en los años 20, en los años 10, los años 20 hacían más o menos lo mismo, tenían grupos de teatro, grupos de música, prensa, y cuando se dieron cuenta que el ejercicio del poder o el ejercicio de la participación le había dado la experiencia a esas personas que no eran políticos, que no eran de la clase dominante, le habían dado la experiencia de ejercer una organización comunal o una organización territorial mucho más acabada de la que daban, digamos, estos espacios de votación. Entonces, y aquí voy a citar, digamos, a Paulo Freire. Paulo Freire dice, ¿cómo uno enseña, o cómo se aprende a amar? Amando. Y para el participar es más o menos lo mismo. O sea, nadie, digamos, puede saber mucho, ¿cierto? Cuando se aparece como candidato político a algo, pero nunca ha participado realmente. Porque para participar y hacer participar, hay que participar, pues empezar por lo básico, fallar, equivocarse. Cuando Tom dice el proceso de experimentación, eso es. Si eso es buscar alternativas, porque para los contextos actuales no hay respuesta antigua, ninguna. O sea, eso es lo que hay que tratar ¿cómo se llama?, de relevar, que no hay soluciones hechas, ni correctas, ni absolutas. Por el contrario, la estamos haciendo y rehaciendo constantemente. Entonces, el llamado es ese, no participe con nosotros, no participe en este conversatorio, no participe en este grupo, participe donde quiera, pero participe. Entre más instancias participativas, la consecuencia natural de eso es que en algún momento nos complementemos. Y eso no hay otro camino, o que vayan a partir de uno surgiendo otros. De repente uno, claro, se pone un objetivo, pero se da cuenta que en el desvío, en lo que pasó entre medio, encontró algo que era un poco más importante, no, o no más importante, pero que lo llamó más en ese momento y le dio un espacio de realización igual. Así que gracias igual por... Ya, yo estoy como cerrando. Pero a mí me gustaría que, perdonen, que brevemente Bueno, nos pudieran decir qué les parece a ustedes, qué podemos, que nos den algunos consejos, que nos digan que a nosotros que estamos organizando este movimiento, esta agrupación, y mientras lo piensan, yo voy a leer a Nicolás Prado Orellana, que dice, lamentablemente quienes están en posición de poder hacen poco o nada para incentivar la participación. Me pregunto, ¿es realmente viable para una buena participación ciudadana que el Consejo se realice los martes a las 9 de la mañana? ¿O que poco y nada se hace para informar de su realización? Escucho y escucho al alcalde en la radio, pero nunca lo he oído invitar a la gente a que participe en los consejos. O que los consejos fueran territoriales, que llevaran los consejos, claro, a discutir, digamos, a los territorios. Y no se hagan en ese elefante blanco, encerrados, ¿no? Claro, claro. ¿A qué hora puede venir menos la gente? Ya, a esa hora hagamos el consejo. A esa hora hagámoslo. Claro. Ya, Roberto. No puede ser la pregunta, ¿no? Eso es lo mismo, ¿cierto? Ya lo leí. Sí. Tom, cerremos. Dale. ¿Qué nos podrías decir? De consejero no mucho, pero sí valoro el proceso que están llevando a cabo. Se entiende que no es fácil, sobre todo por la historicidad, por la trayectoria, me imagino, de los grupos y organizaciones y personas que están detrás de esta voluntad, de esta intención de construir un proceso y de construir nuevos valores y de construir apuestas políticas en común. Chuta que es complejo, ¿cachai?
El tema es saber construir las formas y los mecanismos, po. O sea, si es necesario partir con acciones concretas que le permitan, casi como hitos fundacionales, pararse frente, no sé, a la comunidad y frente a la autoridad, bienvenido sea. Si es necesario partir desde los ejercicios de reflexión, también es una vía, que pueden caminar paralelas. Si es necesario partir generando temas que están totalmente velados, porque yo todavía recuerdo un profe que nos motivaba caleta con el tema, decía, chuta, ¿cómo no vamos a hacer una sociedad enferma si permanentemente nos están diagnosticando, ¿cachai? Y no nos entregan los resultados, ¿cachai? O muchas veces los resultados de esos diagnósticos nos van a parar en soluciones a los problemas planteados en los diagnósticos participativos, que son ateos, son consultivos, ¿no? En realidad no son diagnósticos. Bueno, si es necesario tal vez partir por un diagnóstico territorial, con el tiempo que requiera, con la metodología que requiera, si tienen que estar 1 año, 6 meses construyéndolo, bienvenido sea. Yo creo que sobre todo en estos procesos que sabemos que son largos, porque al fin de cuentas el camino que estamos tomando, tanto acá desde la villa, lo que se está intencionando para Ñuñoa, lo que están allá intencionando en San Fernando, sabemos que son proyectos a largo plazo. Yo en mi caso, siempre cuando converso acá con compas o estamos motivando, digo, chuta, lo más seguro es que los frutos de todo esto los vea mi Sandino y la Lúa, ¿cachai? Claro. Pero no escatimemos las formas, ¿cachai? No escatimemos las formas, no superpongamos una sobre otra. Podemos caminar, pero entender de que estamos en el momento histórico, ¿cachai? Si dejamos pasar este momento, era nuevamente, y vamos a volver a la política de los consensos y vamos a seguir siendo administrados por esta casta política que lo único que sabe es administrar poder. Entonces, hagámonos cargo, y aquí también, no para San Fernando, aquí lo estoy diciendo aquí también, para mí, para acá, para la villa, hagámonos cargo de esa decisión que tomamos de ser agentes de transformación, ¿cachai? Desde la cultura, desde la educación, desde la acción social, desde cualquier ámbito, eso. Y ponerle harto cariño nomás a lo que uno hace. Matías. Sí, yo también romper un poco un mito que hay, que ese es un mito que lo generó mucho la política tradicional, eso de que hable él porque sabe más, que lo haga tal persona porque puede hacerlo. No hay un momento, no hay que estar preparado para. En la medida que usted hace, se va a ir preparando. Y no tenga miedo de hacer eso. Perdámosle el miedo, digamos, también un poco al ridículo, ¿cierto? Al fracaso, al funcionar con poco. En general estamos toda la vida pensando así como, ya cuando tenga estas cosas voy a hacer esto, ¿cierto? Y se nos pasa la vida en eso, pues, ¿cachai? Y como decía el Tom, lo otro es el territorio. Encontrar un territorio que tenga la intención de crecer colaborativamente en este ejercicio, porque no le vamos a solucionar, porque también en muchos casos los territorios los tienen acostumbrados a que ¿qué me va a regalar casi? Pues? Entonces, explicar que no prometer, digamos, aquello que no podemos hacer, solo decir las intenciones que tenemos y que esas intenciones, como decía muy bien el Tom, sean diarias, sean cotidianas, sean permanentes, porque, claro, probablemente las generaciones futuras van a ver esos cambios, porque la consistencia, digamos, es lo que determina el ejemplo constante. Tenemos que también habitar los discursos. También esta política antigua era una política de muchas palabras, de muchas promesas. Entonces hay que ir, no hay ni siquiera que decir lo que se hace. Cuando uno hace, se sabe y listo. Y en ese sentido, menos apariencia y más actuar. Y como le digo, no hay que estar preparados para. Y por lo demás, en la medida que somos más, también es más difícil que nos sometan y que nos apunten con el dedo y que haya gente, digamos, que, como en el caso de un vecino aquí en la comuna, ¿cierto? Hoy día esté privado de libertad por hacer algo, defender nuestros derechos, ¿cierto? Que algo que al momento que dio la protesta, todo esto tendría que haber estado resuelto. Nosotros no tendríamos que haber salido a pelear nuestros derechos a la calle. Nosotros no tenemos que arriesgar nuestras vidas cada vez que queramos cambiar algo. Eso es absolutamente lo contrario de la participación, es la negación de los sujetos. Entonces, a mí me gustaría terminar con una frase que encontré, que dice, sueña el rico con apagar la luz primera,
es inútil, hay ya muchas luces y todas son primeras. Creo que por ahí parte, po. Si lo intentamos, es inevitable que lo consigamos en algún momento. Si renunciamos, no, po. Y yo creo que ese es el consejo, así, tener la energía suficiente para saber que a veces, claro, nos vamos a levantar sin ninguna gana, pero en general vamos a estar tratando, accionando con todos los errores, los equívocos personales que podamos ir cometiendo. Eso. Bueno, Tom, agradecerte porque sin lugar a dudas estos conversatorios que estamos comenzando a realizar nos ponen de frente a desafíos y nada más importante y más enriquecedor que conocer experiencias territoriales que se viven de gente que conoce el territorio, que se la ha jugado por su territorio, como son ustedes dos, que representan ese accionar, ese compromiso social y político por construir un territorio más digno, más justo, más de todos, ¿cierto? Yo les quiero invitar a todos porque la próxima semana vamos a seguir con nuestro segundo conversatorio y el tema es territorio, ¿cierto? El viernes 28 nos vamos a juntar a las 7:30 de la tarde conversando sobre territorio. Vamos a tener también a una invitada de la Municipalidad de Cerro Navia, que ella es Camila Rubio, que es la administradora municipal. Vamos a estar hablando con ella sobre territorio y también vamos a ir conjugando lo que hablamos hoy día, vamos a ir sumándolo, ¿cierto? Territorio, participación y territorio, vamos a ir sumando y en la próxima semana vamos a tener seguridad ciudadana, que son los 3 conversatorios, y vamos a terminar con nuestra plenaria, ¿cierto? Ahora nos toca despedirnos, agradecer el que hayan estado con nosotros, a nuestro invitado, porque Matías es más de la casa, es de acá, ¿cierto? También agradecer, Matías, por tus experiencias y a ti, Tom, esperamos que todo continúe de la mejor manera allá en tu comuna, que podamos construir esto que estamos soñando todos juntos desde las distintas organizaciones ciudadanas y territoriales. Para el municipio colectivo de San Fernando, es claro que la ciudadanía hoy día está demandando participar en las decisiones de nuestra comuna, pero participar de forma activa, de forma permanente, incidir en esas decisiones, ¿cierto? Pero estamos chocando con las estrechas formas que tiene de participación esta comuna. Estamos demostrando que tenemos experiencias exitosas y que vamos a seguir golpeando esta mesa y vamos a seguir diciendo y desafiando y invitando a la gente, como decíamos el otro día, a rebelarse, a construir una alternativa, a participar, ¿cierto? A participar de las decisiones. Vamos esta semana seguramente a plantear más desafíos con el nuevo conversatorio sobre territorio. Vamos a preguntar primero la opinión de ustedes y en base a la opinión de ustedes vamos a ir construyendo una red, vamos a ir construyendo una postura, porque esta construcción de un municipio colectivo, soberano y territorial la hacemos todos, las construimos todos. Así que los dejamos invitados para la próxima semana para reunirnos nuevamente, para conversar, para debatir, para aportar ideas, para enviar dudas, ¿cierto? Y reconocer que hoy la participación ciudadana se está dando, y se está dando en las calles, y se está dando por sus protagonistas, en las ollas comunes, en la defensa de nuestro territorio. Así que muy contentos de poder cerrar este programa o esta forma de conversar que es un poco inédita, que es distinta, pero sin duda nos comunicamos y hoy día hicimos un acto de participación que era nuestro tema. Muchas gracias y nos vemos el viernes a las 7:30. Muchas gracias.
Chao, Jiménez. Chao, Tom. Muchas Chao, María. gracias. Que esta sea la Chao, primera de Tom, varias. gracias.